o sea, hoy en día no, yo no voy a negar de dónde vengo. Pues nunca me lo habían preguntado así como tú, así tan directo ni de frente. Yo sí, efectivamente, sí fui stripper de chavo cuando estaba estudiando en la universidad. Y apenas si me alcanzaba para pagarme la universidad, pues ya tenía yo a mi hija a los 16 años. Me tocó mucha explotación laboral, ¿no? Yo trabajé de albañil, trabajé de mesero. Ahora, se yacen. ¿Estabas pedo? ¿Estabas borracho? ¿O por qué ese semblante que ya te viste en fotos, te viste en videos, no? Pero el compa güey, tiene problemas de peso y no sé si se hizo la manga gástrica o algo así. Me dice, gordo, tú pendejo, ¿no? Porque mira, ya había agredido a Noroña, agredió a un compañero de Morelos y cuando lo agredió empujó a otra diputada igual de Morelos. Después, cuando le pegó a Reginaldo, que es el coordinador del PT, que es un adulto mayor, a mí ya me había metido a la cárcel en el 2014 por indicaciones de Enrique Peña Nieto, de Javier Duarte de Ochoa, y entonces me pasan el celular esposado, ¿no? De manos, de pie. Dice, ¿te acuerdas que te dijimos, cabrón, que te ibas a acordar? Sí, bueno, pero María José es mi amiga ya de muchos años. Cuando ella la meten a la cárcel, salimos a marchar para que la liberaran, ¿no? O sea, porque nosotros sabíamos de las broncas que tenía tan graves con Duarte, el bola 8, ¿no? Ese fue el que le hizo un daño enorme a nuestro estado de Veracruz. El exsecretario de gobierno, que se sentía casi gobernador de Veracruz, yo creo que nos hizo mucho daño al partido también aquí en el estado. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña un personaje, pues ahora sí que lo hemos visto en las últimas semanas, polémico, pero sobre todo un personaje más allá de todo el tema mediático que se ha vivido en las últimas semanas, que conoce lo que es la administración pública, que conoce lo que es el Estado, que conoce lo que es Morena desde sus inicios. No solamente un personaje que ha estado involucrado en el partido hace 2 o 3 años, sino lleva una historia ahora sí que desde el origen, desde el nacimiento del mismo partido a nivel local, a nivel estatal del Movimiento Regeneración Nacional. Y hoy nos acompaña el ex secretario de Educación, ex diputado local, el actual diputado federal, Senyacen Escobar. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, un saludo a todo el auditorio. Y bueno, hasta que se nos hizo que estuvieras por acá. Sí, no, pues es un gusto estar aquí y bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Oye, Senyacen, y sobre todo llegas en una etapa, pues ahora sí que muy mediática, ¿no? Que es lo que estábamos hablando fuera de cámaras, que has logrado convertir este tema mediático y le has sabido dar la vuelta, sobre todo muy bien, ¿no? En redes sociales. Pues bueno, al final, mira, yo creo que las situaciones como se han venido dando en ambas situaciones, pues es algo que ya, pues, por ejemplo, con el tema, lo último, ¿no? De Mancilla, del diputado Mancilla, pues es algo ya que se venía arrastrando, que incluso se había comentado en el grupo parlamentario de Morena, en diversas asambleas que tuvimos, en el cual cómo era posible, y se lo dijimos al coordinador, ¿no? Al coordinador Monreal, que tenía que hablar con el coordinador del PRI y decirle que este diputado tenía que bajarle, porque mira, ya había agredido a Noroña. Bueno, primero agredió a un compañero de Morelos, y cuando lo agredió empujó a otra diputada igual de Morelos. Después, cuando le pegó a Reginaldo, que es el coordinador del PT, que es un adulto mayor, o sea, aunque, o sea, los compañeros se enojan, que oye, eres adulto mayor, pues sí tienen pues no está diciendo mentira, ¿no? Sí. Y cuando le pegó a Reginaldo, incluso cuando le aventó así el gancho, la compañera del PT lo agarró y se la llevó, o sea, está fuerte, ¿no? O sea, está chavo, está fuerte. Entonces, ya venía con incidencias de empujar a compañeras, de pegarles a adultos mayores. Entonces, pues ya era un tema que ya se había tocado como tal propio dentro de nuestra plenaria como Morena en el Congreso de la Unión. Ahora, Senyacen, ¿estabas pedo? ¿Estabas borracho? ¿O por qué ese semblante que definitivamente estabas fuera de sí? ¿O estabas inclusive con ese semblante que cualquier otra persona, ya te viste en fotos, te viste en videos, ¿no? ¿Estabas borracho realmente o no? No, a ver, lo que pasa es que ya teníamos 32 horas sin dormir. O sea, ve a cualquier persona que está 32 horas sin dormir y vele el semblante, ¿no? Y al final, imagínate, esto es como algo muy fuerte, porque al final nos encierran como diputados, a los como le llaman el Bronx, los que somos de abajo, y 32 horas de discusión sin parar. O sea, yo tenía 32 horas sin dormir. Y al final también, pues yo por eso les dije, ¿no? Ahí está mi participación pues, que queda grabada, ¿no? En la Cámara de Diputados,
en la que yo le comenté que ahí estaba mi termo, justamente, a ver, soy de Córdoba. Bueno, soy de Río Blanco, adoptado cordobés, o sea, tomo un montón de café. O sea, hay todas las variantes, no me gusta Black Honey, Red Honey, Arábigo, o sea le Sí. sigo al tema del café. Y pues yo llevaba mi termo lleno de café, justamente, pues a ver, o sea, no me gusta ni tomar Red Bull, no me gusta ni tomar Monster, ni nada de esas bebidas energéticas, porque al final, pues bueno, te puede dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tomo? Café. Ahora, cuando sales de ahí del Congreso, abres tu teléfono, ves las redes sociales, ¿cuál fue tu reacción inmediata? Porque tampoco quiero pensar que fue algo relajado, que te lo tomaste a la ligera. No, o sea, a ver, es que mira, o sea, justamente, a ver, hace rato que te comentaba yo aquí fuera de cámara, cuando yo le hago mención al diputado Mancilla y le digo, gordo, ya cálmate. Pero pues nosotros aquí en Veracruz, los jarochos, pues Sí, el gordo es como güey, ¿no? sí. Como, ya cálmate, güey, ¿no? Pero el compa güey, tiene problemas de peso y no sé si se hizo la manga gástrica o algo así y me dijo, es cuando me ofende, ¿no? Y me dice, gordo, tú pendejo, ¿no? Y ahí me empieza a gritar él, ¿no? Pero yo en ningún momento se lo dije para ofenderlo por su tema de su peso, ¿no? Sino así como, gordo, ya, tranquilo. Entonces, justamente ellos iban a tomar la tribuna para impedir la votación, ¿no? El tema que discutíamos no era cualquier cosa, es una reforma constitucional en la cual todos los candidatos que aspiren a un cargo público serán investigados para que no tengan nexos con ningún cártel ni con la delincuencia organizada. Es algo trascendental que en política, pues bueno, por eso se dan ciertos casos, ¿no? Que a ver, este tiene nexos con la delincuencia porque no hay una investigación previa profunda. Hoy, el poner esto en la mesa es algo importantísimo para evitar que lleguen esos perfiles que tienen que ver con la delincuencia organizada. Sobre todo también yo creo que a nivel nacional, en un momento crítico también para Morena, con lo que se vive, que de Maru Campos, que de Rochamoya, algo que también ha sido muy complejo para el mismo partido, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo hice como tal mi posicionamiento en el tema de Maru Campos, porque justamente, a ver, si nos vamos un poco a la historia, pues soy docente, cuando Benito Juárez le dice a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? O sea, sé que eres buena persona, sé que has trabajado por los indígenas, pero no te puedo perdonar la traición a la patria, ¿no? No te puedo perdonar la vida. O sea, a lo mejor ahorita, si tú lo pones actualmente y dices, oye, pues anteriormente, o sea, la traición a la patria se pagaba con un fusilarte, ¿no? Obvio, ¿no? Pues estamos ya actualmente Sí, en otros en tiempos. otros tiempos, pero al final la traición a la patria es traición a la patria y la soberanía nacional y el entreguismo, ¿no? En este caso de la derecha, para con Trump es algo pues muy lamentable en este caso, tanto de lo que es MC, PRI y PAN. Al final nosotros luchamos por la soberanía nacional. O sea, de un Rochamoya, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, a ver, primero que nada decirle, o sea, por eso justamente es este candado que están poniendo la presidenta, porque es una iniciativa de la presidenta al actuar como lo ha venido haciendo nuestro secretario de Seguridad Pública, Harfush. Ahí está todo lo que se ha hecho, cuántos narcolaboratorios se han intervenido, todas, o sea, las detenciones, o sea, se está realmente poniendo eh, empeño en los temas de seguridad, pero a ver, es algo que justamente pues, tenemos que ir trabajando poco a poco, ¿no? Y al final, pues, ¿cuántos años estuvo el PRI? Esta es la segunda administración, sexenio que está Morena, y la presidenta está poniendo énfasis en lograr los temas de seguridad. Ahora, señor Yacen, en las últimas semanas también estuvimos observando que yo por eso te preguntaba tu reacción, ¿no? Porque no sales de una para entrar a otra y me refiero en tema mediático, ¿no? No se había terminado todavía todo el tema del yate y todo este rollo y viene este tema del Congreso Federal, de la actuación que se tuvo con el otro diputado, Mancilla, pero semanas atrás se vio este tema del yate, que eras dueño, que no eras dueño, de la explosión, que por qué estabas ahí, que hablaste con la gobernadora. ¿Qué carajos pasó con el yate? ¿Era tuyo? ¿No era tuyo? ¿Por qué estabas ahí? Cuéntame un poquito. Sí, lo que pasa es que yo tengo aproximadamente como 8 años que practico wakeboard, que es en la moto, te jalan en una tabla como patineta. Claro. Entonces tiene 8 años que practico el wakeboard
De hecho, la primera lesión que tuve en la pierna desde hace años fue ahí, practicando. Obvio, no lo salía a decir, pero me desgarré el 70% del tendón de Aquiles del pie izquierdo. Entonces, yo andaba practicando con mi hija y cuando pues vemos que explota el yate, y pues bueno, a mi hija la dejé en la boya, hay una boya ahí en el estero, donde se ponen las embarcaciones, y me fui a asomar, ¿no? O sea, justamente no la llevo porque a mi hija, porque pues si explota los dos nos llevan, ¿no? Al final, o sea, fui yo, me asomé, cuando veo son 4 chicas, está el capitán ahí, un hombre, y la chica saca el pie y me dice, ayúdame, voy a perder mi pie, ¿no? Y traía la fractura expuesta, ¿no? O sea, su hueso quebrado, o sea, muy, muy, muy lamentable. Y pues también al final pues me tocó estar ahí, pero también te voy a decir una cosa, había 10 embarcaciones ahí estacionadas y solo se acercaron 2. Una de unos jóvenes que son de aquí de Veracruz, y los otros extranjeros, españoles, un matrimonio español, un amigo que iba con ellos y 2 niños de 2 y 3 años. Entonces, es lamentable, ¿no? Porque, o sea, obvio, y te da miedo, o sea, dices, me acerco, explota. Yo sabía que pues iba a tener una consecuencia, ¿no? En esta situación, que me iban a sacar pues fotos, ¿no? De mis tatuajes, ¿no? De que yo, que es un tema de tabú, siento todavía, ¿no? Tiene 14 años O sea, que... tú querías de cierta forma ocultar los tatuajes que traías por tu papel como político. Sí, o sea, yo nunca había salido a mostrar que yo estaba tatuado, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía desafortunadamente es un tabú pues aquí en nuestro país, y más por los cargos que yo he tenido, ¿no? Pero en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, como en Canadá, en Latinoamérica, pues es algo normal, y eso no tiene que ver con tu intelecto, ni con cómo te desarrolles, tu inteligencia, ni lo que puedas lograr. Ahora, el hecho de tú buscar ayudar a estas personas, sí llegaste a estar consciente o de plano no te pasó por tu cabeza que por querer llegar a ayudar pudo haberte jugado contraproducente como te llegó a jugar en el aspecto mediático? Sí, a ver, pero es que mira, mucha gente pues, sabe que yo practico este deporte, ¿no? Si, por ejemplo, me hubieran tomado una foto y decían, mira, ahí está el diputado federal, y no se metió, ¿no? Entonces ahí también me pueden juzgar por omisión. O sea, me pueden juzgar como ciudadano por omisión porque yo estaba ahí, fui omiso ante una situación, ¿no? Y pues bueno, ya justamente el dueño del yate, que es Ronnie Masiwit Bueno, que a eso se dedica, a rentar yates, pues cuando yo hablo con el almirante, ¿no? Humberto Cosi León, que es presidente de la Comisión de Marina en la Nación, en el Congreso, le digo, el yate explotó, y me dijo, a ver, los yates no explotan, ¿no? Y me dio una explicación científica, y le dije, a ver, lo acabo de ver cómo explotó, ¿no? Justo, o sea, sí tenía el razón, ¿no? Porque cuando empieza en el tema de investigación, él le metió piezas de carro a ese yate. Y entonces, desde que partió el yate, el capitán les iba diciendo que se iba calentando. Como refacciones para que la saliera más barato, ¿qué? Sí, para más barato. O sea, porque él se dedica a eso, a rentar yates. Y pues le salió en una la nota, ¿no? Ya no supe, creo que pagó más de 900,000 pesos en el hospital. Porque a la chica que tenía el cuerpo paralizado a la mitad le operaron A los dos la pies. madre. Y la otra chica, la que es ingeniera, igual, Bueno, llegaron a decir inclusive química. en redes sociales que hasta trabajaban contigo, que eran edecanes, que no eran edecanes. Vaya, hubo una historia completita. Sí, o sea, la otra que tuvo la fractura expuesta, pues apenas fue la primera operación. No va a ser una, o sea, va a tener que rehabilitación. Y lo que yo le ayudé, o sea, a la familia, fue en el asesoramiento jurídico, se firmó un convenio en el cual pues el dueño del yate, la empresa, se va a hacer cargo de toda su rehabilitación hasta que ella quede bien, ¿no? Ahora,
Yo creo que cualquiera en redes sociales, pues estamos expuestos, incluyéndome, a estar publicando, digo, en mi caso una nota, en tu caso a dar alguna declaración en el Congreso. Y el recibir críticas de cualquier persona con un teléfono, pues yo creo que es el pan de cada día. Sin embargo, en tu caso, y sobre todo refiriéndome con el tema del yate, se prestó inclusive a estar observando a políticos. Vimos al presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, vimos al senador Manuel Huerta agarrando estos temas tan polémicos y en vez de hacer caso omiso o estar apoyando, al final por ser integrantes del mismo partido, pues se ocupó inclusive para un fuego amigo. O sea, vimos también ahora sí que unos rayos X, ahora sí que se desnudó prácticamente Morena, las corrientes dentro del partido, que inclusive me gustaría preguntarte, y es algo que siempre se ha mencionado en el último año y medio, en los últimos 2 años, el enemigo número 1 de Morena es Morena mismo. Sí, la verdad sí, o sea, hay uno que dice, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Dice que nos decíamos con los maestros, ¿no? O sea, dice, perro no come perro, pero moreno a moreno hasta se lo saborean, ¿no? Entonces, sí es lamentable, pero mira, te voy a decir algo, ¿no? Yo, pues tengo ya rato en esto, empecé como dirigente magisterial, como vocero de las y los maestros contra la lucha de la reforma educativa, y al final el hablar mal de otro compañero del propio movimiento es como darte un balazo en el pie, porque, o sea, ellos pueden decir, no, no somos lo mismo. Pues al final, o sea, la derecha lo que agarra es y decir, mira lo que son, ¿no? Y no, yo creo que el entrarle así como lo hicieron, pues no es entenderle mucho a la política. Y al final, pues bueno, tendríamos que ver y revisar el desempeño de cada uno, cuántos municipios ganaron en el proceso electoral anterior y qué es lo que están haciendo para abonar para la construcción de lo que viene en el 27, ¿no? Ahora sí que resultados matagrilla, dices tú. Sí, en el tema electoral, o sea, a ver cuántos votos, cuántos municipios ganaste. Bueno, en el tema electoral, refiriéndonos a campañas, pero pues también no hay que descuidar el tema legislativo, no hay que cuidar el tema productivo, en el tema de la administración pública, ¿no? Sí, pero a ver, en el tema productivo también tendríamos que ver cuántas faltas tuvo quien me está ahorita a mí crucificando cuando fue diputado federal. O sea, a ver, yo no falto nunca ni en ninguna de mis comisiones. Tengo un desarrollo ahí, o sea, preguntar, ¿no? A ver, hoy en día cuando se firma el arancel por un decreto presidencial, de estos diputados que me estás hablando, dime, ¿quién de ellos trabajó para tener un decreto presidencial? El arancel de la caña. Agradezco a la presidenta, agradezco al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por el trabajo que es con su subsecretario Rosendo, y pues bueno, todo el trabajo que hicimos en comisión, a Luzma, la diputada Luzma, que fue fundamental con las organizaciones, y en este caso, ¿no? La UNCA, que es la Unión Nacional de Productores de Caña, que antes era CNC, igual a CNPR, ¿no? En este caso, bueno, con Carlos Blacayer, y bueno, también con el compañero Corro, que es de Cañeros Independientes, todas las mesas de trabajo que se hicieron para lograr que no hubiera mayor importación de caña de azúcar, tanto de Guatemala como de Brasil. Entonces era dar una certeza. ¿Por qué? Porque mi región es cañera, o sea, mi región de mi distrito. Entonces yo creo que tenemos que poner atención a lo que se está haciendo, cómo realmente estás legislando, qué es lo que estás haciendo, porque no es tan fácil como tal. A ver, voy a subir a tribuna, ¿no? O sea, somos 500 diputados, de nosotros somos 300 y tantos con la coalición. O sea, vemos que el PT cada rato sube los mismos, pues sí, pero son mucho menos que nosotros, ¿no? Entonces, cada uno va haciendo como cierto trabajo, como cierta labor legislativa, trae sus temas, pero pues bueno, para mí es sustancial lo que se logró con el arancel que aprobó nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Entonces no te vamos a ver dando declaraciones en contra de un compañero de otro del partido. La verdad, no. Porque yo creo que, y me gustaría preguntártelo, tú has estado en Morena que desde el nacimiento del mismo partido, que 2014, 2015. 2013. 2013. Ahora, se había visto, y me refiero también hasta en un ámbito nacional, ¿se había visto tanto choque de Morena contra Morena como hoy en día?
o crees que es algo que siempre ha existido en el movimiento? A ver, yo creo que cuando empezó no era tan como ahora se viene dando, ¿no? Pero, o sea, justamente por eso el mismo partido dice que no puede haber grupos dentro del Morena. Pero pues también yo creo que tiene que ver con, pues, cómo percibes la política, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como maestros, cuando entramos a Morena era porque no había ningún partido que nos representara. Al final, en ese momento, el PRD, que era un partido de izquierda, hace alianza, el Pacto por México, se aprueban las 12 reformas estructurales de Enrique Peña Nieto y se aprueba la mal llamada reforma educativa. Entonces, ¿quién abogaba por ese caso por nosotros? Pues nosotros mismos como movimiento. Cuando vemos que no solamente con bloqueos, gritos, movilizaciones puedes lograr echar abajo una reforma, ¿no? Porque fue un movimiento nacional tan fuerte. O sea, nosotros llegamos a marchar del Caballito a lo que fue el Poder Judicial, aproximadamente 800,000 docentes, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y me gustaría preguntarte, Senyacen, ¿cómo era ese Morena? Porque, a ver, nosotros hoy en día vemos que la presidenta Claudia Sheinbaum, que la gobernadora Rocío Nale, tantos diputados federales, locales. Vemos a un movimiento, vemos a un Morena en lo más arriba. Yo creo que nunca se había visto en tema de resultados electorales, dejando a un lado las alcaldías del 25, pero lo que sucedió en el 24, yo creo que ha sido histórico para el mismo Morena, tantas gubernaturas, sobre todo en su haber, pero ¿cómo era ese Morena en 2013, 2014, 2015, donde inclusive los veían como un partido cualquiera, donde los veían inclusive diminutos? ¿Quiénes eran los cuadros? ¿Quiénes eran los liderazgos de ese Morena que estaba empezando a nacer, empezando a crecer? Porque yo creo que muchos de nosotros pues no tenemos en el radar o no pensamos en cómo fue la creación de ese mismo partido, ¿no? Es que, mira, lo que pasa es que cuando al final, ¿no? Hay muchos compañeros morenos, ¿no? Que son morenos puros, ¿no? Pero también lo decía Andrés Manuel López Obrador, o sea, no puede ser sectario. O sea, justamente el no ser sectario nos ayuda a tener esa mayoría que actualmente tenemos legislativa, en el decir, en este partido caben todos, e incluso, ¿no? O sea, de partidos reciclados, ¿no? O sea, como que... Pero también eso ha afectado al final en la situación de cómo se vienen, porque traen otro tipo de idea. O sea, al final, ¿qué es lo que yo te decía, no? El Morena es el instrumento para luchar políticamente por la transformación, por lo que no se podía cambiar y que hoy en día se está cambiando. Pero, pues bueno, o sea, de los liderazgos, ¿no? Estaba pues, la compañera, hoy gobernadora, Rocío Nale, pues estaba en los inicios el compañero Cuitlahua García, el compañero Manuel Huerta, pues también ahí andábamos a ras de piso, ¿no? Junto con Esteban Ramírez Cepeta, nuestro líder, y pues también la maestra Gloria, ¿no? Ex senadora. Casarín todavía no estaba ahí. No, es que él llega después. O sea, de los primeros fundadores del partido, pues eran estos cuadros, ¿no? Y justamente cuando uno iba a pedir la estructura, ¿no? Porque cuando a mí me dan la oportunidad de llegar a ser diputado local, pues tuve la oportunidad de sentarme con Andrés Manuel López Obrador, con el licenciado. ¿Que fue 2016? No, yo entré... 18. Del 2016 al 18, pero nosotros empezamos antes, ¿no? El 2014... ¿Te tocó esa legislatura ya como diputado local? No, me tocó del 2016 al 2018. Ya. Pero, o sea, nos buscan justo, ¿no? Del 2013 al 2014. Nos dicen, esta es la ruta, ¿no? Porque pues nosotros hacíamos, pues, por ejemplo, a ver, hoy en día que se espante, ¿no? Y diga, ese es diputado, ¿no? A ver, nosotros nos golpeábamos con los granaderos de la Policía Federal. O sea, en los bloqueos que teníamos, con guardias presidenciales, ¿no? O sea, en Los Pinos. O sea, para nosotros el tema de la lucha social no es algo que nos espante porque tuvimos muchos enfrentamientos en el Monumento a la Revolución, en diferentes bloqueos. O sea, a ver,
o sea, hoy en día, ¿no? Yo no voy a negar de dónde vengo, ¿no? O sea, yo jamás lo voy a negar, ¿no? Yo vengo de barrio, yo vengo de abajo, y pues para nosotros, en el crecer, ¿no? Cuando eras chavo, ¿no? Pues si alguien te tiraba la bronca, pues te dabas un tiro y ya, ¿no? Y luego hasta se te volvía tu cuate, ¿no? O sea, puede ser cuate de Mancilla todavía. Sí, pues si Clasup no quiere, no acepta. O sea, le estoy diciendo, a ver, vamos a subirnos al Ring Royal. Nos preparamos y como deporte, ¿no? Yo tengo 20 años boxeando. Y él está chavo, yo ya estoy ya viejo. Voy a cumplir 42, él tiene 30. Oye, Senyacen, y bueno, a ver, esos primeros acercamientos en un Morena con un Andrés Manuel López Obrador, también era un López Obrador que hoy en día lo recordamos después de haber sido presidente, pero también en esas épocas, en esos años que me estás comentando, de cierta forma también mucha gente lo veía como el apestado, después de haber sido derrotado por un Enrique Peña Nieto en aquel 2012. Pero mira, a ver, o sea, el licenciado Andrés Manuel es un hombre brillante, ¿no? Es un hombre brillante. Y justamente, pues bueno, cuando él me dice, a ver, queremos, ¿no? Que seas diputado, queremos que también lleves un compromiso, que nos apoyes. Y entonces, pues yo lo pongo a consulta de las y los compañeros, ¿no? Y entonces firmamos un acuerdo en el 2014, casi 2014-2015, para echar abajo la reforma educativa. Lo firmamos en Córdoba, en la plaza, ahí en 21 de mayo. Firmamos como tal este acuerdo con Andrés Manuel como Cuitláhuac, como candidato en ese momento a gobernador, que se vislumbraba. Y pues bueno, ¿no? O sea, fue un antecedente y justo, o sea, el licenciado cuando llega lo que hace es, con la bancada, ¿no? Legislativa, es echar abajo la mal llamada reforma educativa. ¿Cómo veía Andrés Manuel López Obrador a Veracruz? Porque era un Veracruz en esa época donde ya estaba la mitad del sexenio de un gobernador como Javier Duarte, un Veracruz que no conocía otros colores más que los colores verde, blanco y rojo, y no por la bandera de México, sino por el mismo PRI. ¿Qué les decía Andrés Manuel López Obrador a ustedes de Veracruz? Pues eso, o sea, al final o sea, que nos teníamos que manejar sin violencia, que teníamos que ser muy cautos, muy probios, y que pues que teníamos que hacer ese nivel de política de altura, informar a la ciudadanía, el ir casa por casa, que al final es el mejor método que el propio partido ha diseñado y ha sido un éxito, y hablando con la verdad, ¿no? Porque al final es lo que hemos venido haciendo. Entonces, pues ya también ya venía el tema, a mí ya me habían metido a la cárcel en el 2014, por indicaciones de Enrique Peña Nieto, por indicaciones de Javier Duarte de Ochoa. Fue una mesa que tuvimos de Segov. Yo lo único que peleaba era que habían cesado a compañeros por manifestarnos. Había venido aquí a la gesta heroica que se tiene en Veracruz, lo que fue el presidente, y antes habíamos tenido una mesa, en este caso era Enrique Peña Nieto, y lo único que pedimos es reinstalar a los compañeros, y no, o sea, ya tenían un año cesados por la lucha magisterial, y entonces pues fuimos a manifestarnos. Entonces cuando a mí me agarran en este caso los agentes, ¿no? Porque era no era Fiscalía del Estado, era la Fiscalía General, era Fiscalía General de la República, yeah. FGR, en ese momento, ¿no? Y entonces cuando me le llaman, ¿no? Y entonces me pasan el celular esposado, ¿no? De manos, de pie. Dice, ¿te acuerdas que te dijimos, cabrón, que te ibas a acordar? Y ya, ¿no? Ya ni le contesté. Y entonces me empiezan a terapiar, ¿no? Los agentes. ¿Pero quién fue el que te dijo eso por teléfono? Un funcionario de gobierno de buen nivel, ¿eh? ¿Pero a nivel federal o estatal? Secretaría de Gobernación Federal, de Segov. Y entonces, cuando me dice eso, pues la terapia, ¿no? En el camino, ¿no? Porque me llevaban, aquí a Perote, y ya estaba el helicóptero porque me iban a trasladar a Colima, a un penal federal, ¿no? Ahora sí que por el tema de la mal llamada reforma educativa. ¿Y cómo fue que frenaron ese traslado? Pues es que ahí, por ejemplo, cuando ese mismo día, o sea, cuando pasa esto, fue cuando los jóvenes estudiantes de Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, por los 43, fue como orquestado, o sea, fue ese mismo día que nos llevaron a nosotros, bueno, a mí,
a otros maestros de Michoacán. Hubo unos maestros que aparecieron ahorcados de un árbol en Michoacán ese mismo día. Otros asesinados en Oaxaca, mi aprehensión en Veracruz, balaceados en Guerrero. O sea, fue como una estrategia gubernamental federal en contra de la gente. O sea, al maestro Moisés Pérez Domínguez, que era también, fue mi subsecretario en educación, le aventaron una bomba molotov en su carro, todo el mismo día. Entonces, nosotros lo vimos, o sea, como algo muy fuerte, ¿no? Porque estábamos espiados, ya no salí en Proceso, en la revista Proceso, ¿no? Como uno de los detonantes del proceso electoral, ¿no? De preocupación. Salimos un listado de nombres, estudiantes de la UV que se habían manifestado en su momento. Canek, recuerdo que era un chavo de sociología, muy inteligente, por cierto, que también nos salió huyendo del estado después del tema, pues, de compañero periodista asesinado en la Narvarte, que también, pues, Rubén se llamaba, ¿no? Rubén, que era mi camarada. Varios periodistas que huyeron, que llegaron a nuestra asamblea estatal de docentes a pedir apoyo. Entonces, sí, era una estrategia armada en ese momento por el gobierno federal contra quienes venían para protestar contra lo que estaba sucediendo. Entonces prácticamente me estás diciendo que por el caso de Ayotzinapa ahora sí que absorbió todo el tema mediático y fue que ahora sí que los liberaron, digamos así. Se empezaron a bloquear carreteras. Se bloqueó la carretera de Guatemala con México, la sección 7 de Chiapas, en Guerrero la del Sol. Los que estaban ahí en plantón bloquearon Caballito de Reforma, aquí en Veracruz la Transísmica, y Oaxaca también hizo movilizaciones en sus estados. Oye, y con un gobierno del estado en ese entonces comandado por Javier Duarte de Ochoa, estaba en la Secretaría de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, Luis Ángel Bravo en la Fiscalía. ¿No llegaron a tener contacto contigo con toda esta situación? No, el que habló conmigo fue el secretario de gobierno. ¿Cómo se llamaba? Flavino Ríos. No, el otro, el que estuvo antes. Ay, ahora sí me agarraste en curva. Tú. Sí, no, es que le decían Chili Willy, pero no quiero decir el apodo. Eric Lagos, Eric Lagos fue el que habló con mi esposa. Bueno, pero agarraste todavía un secretario de gobierno más tranquilo, ¿no? Sí, o sea, él habló con mi esposa cuando se comunicó conmigo, pues ahí estaba, yo ya estaba detenido en el FGR en Córdoba. No me podían trasladar porque los maestros ya habían bloqueado todas las salidas y no dejaron que me sacaran, ¿no? Si me hubieran tenido que sacar, me hubieran sacado por aire, pero en Córdoba. Casi que como capo de la mafia. Sí, pero, a ver, eso es lo que yo les decía, ¿no? O sea, yo lo que les comentaba, ¿no? A ver, yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y también te voy a decir algo, o sea, fue un momento de crisis que tuvimos de la nación, porque en ese momento, pues, estaban las autodefensas, estaban en Michoacán muy fuertes, que se venían presentando, ¿no? Hay un libro que incluso habla también del magisterio, se llama Hermanos en Armas, el cual, pues bueno, ahí sale, ¿no? También el tema del movimiento magisterial. Es un libro muy interesante. Cuando meten a la cárcel al comandante Mireles, un servidor le mandó una carta al penal, ¿no? Y me contestó el comandante, ¿no? Al final nosotros veíamos que si no cambiábamos el régimen que venía del PRI y del PAN, pues la única forma para lograr el cambio eran las armas, ¿no? Pero ¿quién nos logra convencer de que no era la vía? Sino era la vía electoral y política, Andrés Manuel. Porque en todo este movimiento grande de Morena no se rompió ni un cristal para cambiar y llegar al poder, ¿no? Entonces, al final, lo que tú comentas es algo grandísimo, el convencimiento, el ir, el platicar en casa y decir, necesitamos cambiar, vamos, ¿no? Porque anteriormente las campañas ibas y te pedían que, oye, láminas, ¿no? Oye, tinacos, oye, despensas, o sea, y dices, el hacer política no es eso, ¿no? O sea, al final son políticas públicas que sean al servicio del pueblo y que las puedas implementar
Y que hoy en día, pues todo lo que se viene haciendo de programas sociales llega a los más necesitados. Sí, no como una dádiva para conseguir un voto y ya cuando se llega al poder, vámonos, ¿no? Ahora, Senyacen, tú me comentas esas anécdotas, tú me comentas este poder de convencimiento de un Andrés Manuel López Obrador. En ese entonces no era un presidente de la nación, pero ¿qué no te decía tu esposo? Oye, a ver, deja a un lado la grilla, deja a un lado esto, deja a un lado lo otro. Al final estás arriesgando tu vida, tienes hijos, tienes esposa, eres líder de familia. O sea, no pasaba eso ni por tu cabeza. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Mi esposa también es idealista y es abogada, ¿no? Entonces, pues justamente ella también, ¿no? Creía que teníamos que cambiar el tema de nuestro país, porque ella desde hace muchos años era seguidora de Andrés Manuel antes que yo. Por ejemplo, yo me identificaba con el EZLN, ¿no? Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los discursos que da el subcomandante Marcos, ¿no? Claro. Explosivos, ¿no? Llenos de sentimiento, ¿no? Al final, siempre, ¿no? Igual con la historia del Che, ¿no? Un idealista, ¿no? Totalmente cuando, también en la carta, ¿no? Que el Che le hace a Fidel, cuando le dice, ¿no? Y dejo a mis hijos, ¿no? El Estado tendrá la facultad de mantenerlo, ¿no? Obvio, ¿no? Esto no es algo que pasaba aquí, ¿no? Pero también, o sea, el tema de la lucha social que nos inculcaron, ¿no? Porque yo vengo de una familia sindicalista 100%. Mi abuelo fue líder de la fábrica textil de Río Blanco. También cuando ya estaba jubilado, era líder de los jubilados. Mi tío fue líder también de la fábrica textil. Y pues bueno, mi mamá en su momento, cuando fue joven, también fue parte de movimientos de izquierda en la Universidad Veracruzana, ahí pues en la FAC, ¿no? Entonces, de pedagogía, y convivía con pues mucha gente, ¿no? Ahí de sociología. Mi nombre incluso, ¿no? Mi nombre significa hombre caído de la Osa Mayor, que tiene que ver con las Pleiades. Entonces, como que también yo fui educado así, hacia siempre ayudar, ser fraterno. Y pues también decirle, ¿no? O sea, obvio, es un riesgo, sí te da miedo porque para nosotros llegar a esta transformación, por ejemplo, en el tema magisterial, para echar abajo la reforma, tenemos 10 compañeros maestros muertos y uno desaparecido, ¿no? Entonces estamos hablando que esto no fue fácil. O sea, por ejemplo, a mí me tocaba ir con los compañeros y cargar los féretros, ¿no? Es tan difícil, ¿no? El llegar a esta situación. Y la responsabilidad, porque la familia pues luego te dice, no, ya ves, por andar en esto, ¿no? O sea, pero... Sí, a veces qué necesidad, sí, ¿no? no, o sea, porque, o sea, la familia te dice, no, mira, no, o sea, perdió a mi marido, no, o sea, Sí. no eras bien recibido en algunos casos de los entierros, ¿no? Ahora, Senyacen, ¿en qué momento fue donde me dices que la invitación para ser diputado local vino del mismo presidente, Andrés Manuel? Es correcto. Cuando te dice, cuando te lanza esa invitación, me parece que también en ese momento estaba la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, como coordinadora, si no mal recuerdo, de diputados en el Congreso Federal, ¿o no? Sí, ella era la gobernadora, era la coordinadora de diputados. Ahora, te da esa invitación Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo la recibes y sobre todo cómo fue ya tu involucramiento en lo que fue el Congreso local de Veracruz? Pues bueno, tuve ahí la oportunidad, fui diputado en un primer momento plurinominal. Sin embargo, pues bueno, hicimos una estructura de norte a sur en todo el estado de compañeros docentes en el cuidado de casilla. ¿Cuántos diputados eran ahí de Morena? Empezamos 12 y de ahí pues unos se fueron, ¿no? Bueno, empezaron con algo. Sí, pues sí, pero pues de ahí, por ejemplo, a los compañeros, ¿no? Algunos los billetearon, les dieron nada y se fueron, ¿no? Para irse a donde, al PRI o al PAN. El primero fue ni me acuerdo cómo se llamaba este compañero, creo que trabaja en Pemex. Me acuerdo que llegó llega, ¿no? A la oficina donde estaba y con un traje azul, ¿no? Dice, vengo a decirles que me voy a ir al PAN, dice, porque ahí sí hay caballeros y damas respetables. O sea, íbamos a tomar protesta y ya se había ido, ¿no? Ya le habían dado una lana, ¿no? Le dieron, no sé cuánto le dieron nada, ¿no? Y así se fueron llenos, ¿no? O sea, ahora sí que... O sea, de 12, ¿cuántos se terminaron quedando? Quedamos 9. Pero bueno, o sea, la verdad, pues
fuimos, o sea, los compañeros que aguantamos hasta el final, pues ahí tienen, ¿no? Daniela Griego, que pues actualmente alcaldesa de Jalapa, compañera Carola, compañera Lupe Osorno. Claro. ¿Qué diputados les tocaron, dejando a un lado los que estaban formando la bancada de Morena, qué diputados les tocaron en esa legislatura? ¿De oposición sí. o quiénes? Bueno, en ese momento oficialismo, ¿no? Pues estaban los del PAN, ¿no? Estaban ahí el exalcalde de Boca, una nueva. Ya. Marijose te tocó. Sí, bueno, pero Marijose es mi amiga ya de muchos años, por la lucha social. Nosotros, cuando ella la meten a la cárcel, los compañeros maestros salimos a marchar para que la liberaran, ¿no? O sea, porque nosotros sabíamos de las broncas que tenía tan graves con Duarte, ¿no? Y el proceso tan dañino que hubo por parte en este caso, del exgobernador en contra de ella, ¿no? O sea, a ver, hubo muchas irregularidades. Pero ahí no estaban siendo todavía parte de Morena. Sí, pero a ver, es que no era un tema de partido, o sea, era un tema de una camarada que le dio voz al magisterio porque ella era periodista y que también nos ayudó a que llegaran las peticiones de los maestros en este caso a la audiencia de lo que nosotros pedíamos. Pero vaya, qué curioso que años después, ¿quién iba a pensar que mismos integrantes de Morena estaban apoyando a una Marijose Gamboa del PAN para hoy en día del PAN para ser liberada de prisión, ¿no? Pues mira, tal vez, o sea, hoy no, pero pues en esos años claro. Ni ella era diputada ni yo tampoco, ¿no? O sea, lo que era compañera, había ayudado al magisterio y el magisterio es fraterno, o sea, el magisterio siempre cuando ellos, en ese momento, pues no, en ningún medio nos quería luego dar voz, ¿no? Eran como muy contados, ¿no? Pero la jornada, pues siempre nos abrió la puerta, ¿no? Y ciertos medios, ¿no? De izquierda que nos apoyaron, la Nigua, ¿no? Por ejemplo, que son de altas montañas, varios compañeros, gobernantes en ese momento nos ayudó. Hubo varios medios que nos apoyaron para que saliera lo que nosotros queríamos decir, ¿no? Las compañías y compañeros docentes. Ahora, señor Yacen, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa salida del PRI? Me refiero en todo el tema del panorama estatal. ¿Cómo fue esa salida del PRI, la entrada del PAN, pero sobre todo en un año prácticamente ya tenían estas elecciones para gobernador con un Cuitlahua García que en ese momento pues les fue mal, digámosle así, en esa primera elección, pero la segunda remontaron que ni los mismos panistas se lo creían. Esa famosa foto de Miguel Ángel Yunes Linares con el semblante cabizbajo, ¿no? Pensando en cómo carajos un político como Cuitlahua García, en ese entonces desconocido, y Morena, con este efecto Andrés Manuel López Obrador, pudo llegarles a arrebatar un proyecto que traían desde décadas antes. Pues es que, fíjate que a mí me tocó la elección aquí en el puerto, me tocó defenderla. Ahí a uno de mis compañeros llegó un grupo armado y le dio unos culatazos con metralleta, ¿no? Me lo descalabraron. Me tocó andar con representantes del exterior, venían de Puerto Rico, República Dominicana, como observadores de paz en procesos electorales. Entonces, yo los andaba trayendo y nos tocó así con los acarreos y pues los encapuchados y gente armada, ¿no? Aquí en el puerto estuvo fuerte en ese proceso, pero pues bueno, las compañeras y compañeros docentes pues no se rajan y anduvimos cuidando casillas del proceso electoral y tuvimos la victoria con Cuitlahua García Jiménez. ¿Tú nunca tuviste algún inconveniente desde tu curul como diputado local en esta transición? Porque pues te tocó el bienio panista. No, una vez me iba yo a agarrar igual a golpes ahí con ¿Con quién? Con ¿cómo le dije? Es el compañero que es de Pánuco, es Rodrigo García Escalante. Que hoy yo me llevo con él, ¿no? O sea, claro. Justo te digo, ¿no? A veces cuando, o sea, ¿qué es lo que le digo al otro, no? Gordo, ya, relájate, subámonos al Ring Royal y ya a lo mejor somos compas luego. Oye, y entonces, ese episodio que me comentabas con Rodrigo, ¿cómo fue que se iban a agarrar a golpes que en el mismo Congreso? Sí, en el Congreso local, porque, pues bueno, ves que él era del PRI, se fue al PAN, y estaba en un posicionamiento justo, ¿no? Ahí de Morena, y pues
se calentaron los ánimos pero pues mira, ya después, hoy me llevo con él, ¿no? O sea, pero pues al final en el tema de la política, pues siempre vamos a defender, ¿no? Nuestro Que fíjate posicionamiento. que justo yo estaba en una comida la semana pasada, en una cena, y estábamos tocando estos escenarios políticos. Y digo, esto hago una pausita en un tema de análisis que me decían, no, es que regrese el PRI, y otros que decían, no, que se mantenga Morena, y estaban hablando que de izquierdas, que de derechas. Y yo opiné que la realidad es que hoy en día hacen falta no que regrese la derecha o que se mantenga la izquierda, porque lo observamos inclusive con los mismos políticos de todos los partidos, desde verdes, azules, naranjas, guindas. Observamos hoy en día a los políticos que no saben hacer política. Yo creo que Veracruz, yo creo que México, yo creo que nuestra nación necesita urgentemente de políticos que sepan hacer política, no que sean ahora sí que, no, pues es que tú eres de izquierda y tú eres de derecha, o que tú eres del PRI, o que tú eres del PAN, es que tú apoyaste a en campaña. O sea, hoy en día observamos eso desde todos los bandos, de verdad, no lo digo desde un Morena, y definitivamente le urge a nuestra nación que regresen esos políticos a hacer política, a ser políticos, que prácticamente ha sido una práctica que se ha dejado, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es que mira, por ejemplo, al final, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer con el gobierno del ingeniero Cuitlahua García Jiménez 3.500 obras. O sea, estamos hablando que hicimos diferentes universidades donde no las había. O sea, el Tecnológico de Chicontepec, el cual lamentablemente por un tema de tener universidades privadas, destinaba, decía, ahí te doy becas de la universidad privada, que es lo que hacía la Secretaría de Educación, ¿no? Destinaba 200 millones de pesos y decía, damos becas en universidades privadas, ¿no? Por ejemplo, diversas universidades, no voy a nombrar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en Chicón, pues por eso era un cascarón, no había un tecnológico, ¿no? Lo hicimos de cero, construimos en el Tecnológico de Chicontepec, el Tecnológico de Naranjos, que tampoco pues, estaba en condiciones óptimas, la Universidad Politécnica de Huatusco, que no había nada, se le metieron a todos los tecnológicos que se tenían en el estado, algunos 50 millones, algunos 100 millones, por ejemplo el del TEC de Jalapa se le metió más de 135 millones de pesos, se hicieron aulas, se hicieron laboratorios, por ejemplo en la Politécnica de Huatusco se tiene la carrera de medicina con plan de estudios del Instituto Politécnico Nacional, se tiene la licenciatura en lo que es también enfermería, y pues bueno, se construyó otra, pues no es universidad, sino es como en tema de fisioterapeuta en Chocamán, y que también pues está a la disposición de los estudiantes. Y antes de irme a la campaña como diputado pues, federal, dejamos etiquetados 38 millones de pesos para la construcción de la universidad de la UTCB, Campus Córdoba, y en la cual agradezco infinitamente a la gobernadora Rocío Nale García, porque está impulsando que sea medicina para Córdoba y la licenciatura en enfermería también. Ahora, señor, en ese momento en que ganan la gubernatura con Cuitlahua García, ¿cómo lo vivieron ustedes también a nivel estatal? Porque, digo, yo creo que ustedes buscaban esa gubernatura, muchas otras personas, incluyéndome, yo creo que no veíamos en este panorama que un Cuitlahua García pudiera ganar la gubernatura de Veracruz en el 2018, pero ¿cómo fue en ese momento con los personajes políticos de Morena? Me hablabas de un Manuel Huerta, me hablabas de una Rocío Nale, me hablabas de un mismo Cuitlahua García. ¿Cómo se encontraba inclusive el mismo ánimo? ¿Cómo se encontraba ese día de la elección, el búnker, digámosle así, de Morena en el momento en que empiezan a dar los resultados electorales? Sí, pues el búnker fue en Jalapa, me acuerdo. Yo le dije, oiga, voy. Me dijo, no, espérate hasta que salga el tema de la elección, hasta las sábanas. Yo estaba aquí en Veracruz Puerto y me trasladé de las 2 de la mañana, salí de aquí del puerto para Jalapa y pues bueno, felicitando en ese momento al gobernador Cuitlahua García Jiménez. Estaba ahí también Rocío Nale en ese momento, la compañera, ¿no? Y gobernadora. Y también estaba, ¿no? El Bola 8, ¿no? Que ese fue el que le hizo un daño enorme a nuestro estado de Veracruz. El exsecretario de gobierno, que se sentía casi gobernador de Veracruz. Yo creo que
nos hizo mucho daño al partido también aquí en el estado. Y pues bueno, al final ahí estábamos, celebramos, y pues ya de ahí con la gran tarea de que venir para construir el primer piso de la Cuarta Transformación. ¿Ya sabías que ibas para secretario de Educación? Bueno, ya me había comentado el gobernador, ¿no? Antes de eso. Yo quería ser diputado federal y no me dejó. Me dijo, no, tú vas a ser secretario de Educación, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Agradezco en verdad esa confianza. Y de igual manera, pues, la gran oportunidad de servir a Veracruz. Y pues, hicimos muy buen trabajo en tema de infraestructura. También tuvimos el reconocimiento en Georgetown University, en Washington, a través de los aprendizajes fundamentales imprescindibles. Nos dieron un reconocimiento. Hoy estos aprendizajes fundamentales imprescindibles se están aplicando en Latinoamérica a través de la Fundación Araucarias, que es argentina, y que bueno, al final es un tema fundamental que fue en pandemia, porque justamente es qué es lo que debe de aprender una niña o un niño al salir de la primaria, ¿no? O sea, qué conocimientos debe de llevar. Pero nosotros no nos enfocamos así como en los 6 años, ¿no? Nos fuimos a cuarto, quinto y sexto, porque venía la transición para entrar a la secundaria, ¿no? Para que no hubiera un rezago educativo. Entonces, para nosotros era importante saber cómo iban a salir los chavos para entrar a la secundaria. Y pues bueno, también te comentaba, ¿no? Nosotros construimos un estudio para grabar programas en las diferentes lenguas que se hablan en nuestro estado, en Tenec, en náhuatl, en otras diferentes lenguas que tenemos, y también en lo que es Castilla, ¿no? En español, y se ponía el palo que habla en las comunidades. Entonces se decía, a las 4 de la tarde se va a proyectar, se va a escuchar la clase de cuarto grado, y así lo veníamos trabajando en las comunidades, ¿no? Ahora, ¿qué tan complicado fue esos primeros años en la administración pública del gobierno de Cuitlahua García? Porque llegan, o más bien estaba saliendo el Estado de un proceso, de un gobierno como el que fue de Javier Duarte, con claros, con oscuros. Después llega el gobierno, bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, pero les tocó una transición al Estado del PRI al PAN y después del PAN a Morena. En este bienio, ¿no? Seguramente y definitivamente las transiciones nunca son sencillas, y más viniendo de partidos totalmente distintos. ¿Cómo fueron esos primeros años, esos primeros meses de la administración pública? Porque quiero pensar que agarrar un monstruo político como lo que es Veracruz, pues no es nada sencillo. Pues güey, fíjate, ahora sí que cuando a mí me toca, lo primero que detecto son 1,200 millones de obras que se dejaron sin terminar en tema de infraestructura a través de espacios educativos. Ellos le apostaron a que iban a ganar, ¿no? O sea, que iba a ganar el hijo de Miguel Ángel, y el tema de la obra pública de escolar, pues les apostaron, ¿no? A que, a ver, no le metas, mételo a la campaña. Y fue un tema que pues, yo denuncié en la Fiscalía General del Estado penalmente, 1,200 millones de pesos, X número de obras, y también pues el tema de que cuando las 77 famosas plazas, ¿no? Que se agandallaron, y que pues bueno, eso le costó, bueno, primero que nada, pues desafortunadamente pues falleció, ¿no? El exoficial mayor, fallece el estrés, le dio un paro cardíaco, y quedó inhabilitado Pérez, el exsecretario. Enrique Pérez quedó como tal cesado, ¿no? Para la función pública como por creo que 100 años, ¿no? Ya no creo que, pues bueno, ya está grande, ya no le va a alcanzar para eso. Pero sí, o sea, al final hubo consecuencias. Nosotros hicimos lo propio, ¿no? Denunciamos en Fiscalía General del Estado, en Fiscalía Anticorrupción, y pues bueno, ahí está la situación. Ahora, decía aquí en el estudio que estuvo Héctor Yunes hace 6 meses por acá. Hablaba de un Javier Duarte que apoyó a Cuitlahua García en la campaña del 2016. Te lo tengo que preguntar.
¿Tú llegaste a ver esa situación de un Duarte apoyando a Cuitláhuac? No, yo eres de la gente de confianza del gobernador. Es un mito. Eso no es cierto. O sea, a ver, nosotros al final nos rascábamos los bolsillos y era de nuestro dinero propio. Incluso, por ejemplo, te lo puedo decir, ¿no? De los compañeros docentes que daban aportaciones, o sea, voluntarias de los compañeros, pues ¿para qué? Pues para comprar aguas, que de los que andábamos caminando, para imprimir periódicos, o sea, prácticamente era una campaña muy austera de lo que se hizo en su momento para ganar la gobernatura de Veracruz. Ahora, en ese periodo de Cuitláhuac García, se habló también, y se habló en comparecencias hace algunos meses, la misma secretaria de Educación, Claudia Tello, hablaba del analfabetismo en Veracruz, ¿no? Que el estado de Veracruz era el principal, el estado número 1 en alfabetismo, y definitivamente, pues es una rama que te tocó ahí, ahora sí que atacar o responder desde tu papel como secretario de Educación. Fíjate que desafortunadamente ahí, por ejemplo, como que se le dio mucha autonomía al encargado del IBEA, que no me acuerdo ahorita de su nombre, imagínate, ¿no? Pero realmente, o sea, yo te comentaba, ¿no? Lo que nosotros cuando llegamos, o sea, pedagógicamente lo que hicimos fue, por ejemplo, yo traía una inquietud como docente de que estábamos mal en el tema de matemáticas, ¿no? De matemáticas y de español, ¿no? Y de comprensión lectora. Entonces yo me fui por ejemplo, en este programa de política pública educativa que se llama Español para Todos, Matemáticas para Todos, Ciencias para Todos, Inglés para Todos, y nos fuimos realmente a llegar con los estudiantes. Estos programas también se grababan en RTV, se proyectaban, ¿no? Como televisión educativa, que yo creo que eso es algo... Yo vengo del nivel de telesecundaria, entonces para mí no es complejo el tema de la televisión, porque al final, pues, en telesecundaria, pues bueno, enseña el maestro, enseña la televisión y enseña el libro. Entonces 3 veces se le explica al estudiante. Entonces yo creo que también es tener todas estas herramientas necesarias para llevar al estudiante diferentes aprendizajes que se tiene. Entonces los que son visuales, ¿no? Los que son auditivos, ¿no? En ese sentido, pues para nosotros fue fundamental también llevar todo esto y tener un mejor resultado, ¿no? Porque al final, por ejemplo, en el tema de rezago educativo, nosotros cuando llegamos nos encontramos en el lugar 28. Y cuando llegamos, estuvimos entre los 5 mejores a nivel nacional con los resultados de los diferentes, de los que tú debes de aprender, ¿no? De los aprendizajes fundamentales imprescindibles. Ahora, Señacen, se ve en redes sociales y es un tema que se ve desde años atrás. Un tema de mensajes, de twitters, de publicaciones del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en contra tuya, ¿no? Ya no quiero ni mencionar los adjetivos calificativos que maneja, pero ¿por qué te trae tanta carrilla? ¿Por qué te trae tanto embajada, digámosle así, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte? Pues yo creo que fue porque fue su declive, ¿no? Con el movimiento magisterial. O sea, cuando explota el tema de la reforma educativa, lo que nosotros pedíamos era que Duarte fuera a la Secretaría de Gobernación, ¿no? A sentarse con nosotros, en este caso, pues como maestro, ¿no? Y que nos dijera pues cómo iba a responder ante la mal llamada reforma educativa, ¿no? Con el tema de evaluaciones. Explotó, ¿no? En este caso, pues la huelga magisterial, algo pues nunca visto, o sea, con esa magnitud, porque en la década de los 70 sí ha habido huelgas, hubo perseguidos, pero no como la magnitud del 2003, con los bloqueos, con todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, pues eso le tocó a él, ¿no? Como gobernador, pero al final fue un tema coyuntural y un tema que venía de su propio partido, ¿no? Con todas las 12 reformas estructurales que habían, ahora sí que aprobado el Pacto por México. Ahora, en ese periodo que le tocó a Cuitláhuac García, ¿cómo? Porque creo que más que secretario de Educación, más que diputado federal, más que diputado local, te noto mucho en este tema de análisis político, te noto mucho que te interesa también el aspecto político, el aspecto electoral, digámosle así. ¿Cómo, no te digo cómo calificarías porque me vas a decir que 10,
Pero ¿cómo viste este panorama político de Cuitláhuac García en estas campañas intermedias? Obviamente 2024, la campaña tan, ahora sí que arrasadora que se tuvo en Morena a nivel estatal y nacional, pero ¿cómo fue ese camino de Cuitláhuac García también, digámoslo así como, no él como operador político, pero sí del mismo partido? Pues es que, mira, justo yo lo comentaba hace rato. Yo creo que el buen resultado también, ¿no? 2.3 millones que tuvo nuestra gobernadora, pues es también el perfil, ¿no? O sea, la compañera Rocío es una mujer de izquierda, congruente con el movimiento, y de igual, pues bueno, nosotros trabajamos, ¿no? Todos los operadores, pues que justamente tenemos dentro del partido, el perfil influye también mucho para lograr, ahora sí que, pues la victoria. Yo lo único que, pues sí, lo único que vimos, pues fue ahí, ¿no? Como lo mencioné, el secretario de gobierno, Eric, ¿no? El Bola 8, que enloqueció al final. Se descarriló. Y se descarriló. Y pues lamentable, ¿no? Su actuar, pero bueno, cada quien sabe cómo está en la política y quién se va a ir al basurero de la historia. ¿No crees que de cierta forma un Cuitláhuac García avaló el actuar de su secretario de gobierno? Yo no lo creo, porque el compañero Cuitláhuac es un compañero bien derecho, no es deshonesto y siempre te habla de frente. ¿Qué pasó con Eric Cisneros Burgos? Pues no sé, o sea, a ver, el compañero atacó mucho en campaña a la gobernadora Rocío Nale. O sea, lamentable su actuar en las bardas que aparecían pintadas ofendiendo, ¿no? Con adjetivos en contra de la compañera Rocío, muy lamentable. Ahora, ¿tú por qué en esa campaña del 2024 fue que te metieron en esa lista de candidatos para gobernador? Bueno, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, cada quien, ¿no? Tiene su aspiración. ¿No era más un tema democrático del partido? Sí, lo que pasa es que recuerda que nosotros va por encuesta, ¿no? Entonces, miden y ya de ahí, por ejemplo, los como quedaran, ya. Era, ¿no? Por ejemplo, la gobernadora y de ahí senadores y ya de ahí, pues bueno. ¿Nunca buscaste ser senador después de tu periodo como secretario de Educación? No, lo que pasa es que el tema de senador tenía que ver en respuesta a la encuesta de gobernador. De los más conocidos. De los más conocidos. ¿Y nunca tuviste esa jiribilla por buscar la senaduría? Pues bueno, a ver, al final, hoy en día soy legislador federal. Yo en su momento, hace años, había querido ser diputado federal, no lo había conseguido. Y pues yo creo que es una gran oportunidad, porque ahí está la crema innata de la política, de todos los partidos. Pues tanto de todos los partidos, ¿no? No, pues sí, y aprendes bastante, ¿no? Ya te vimos hace unas semanitas con Sergio Mayer abrazados, con el mensajito para Chumel Torres. Bueno, pero no, yo voy más, mira, porque independientemente, aunque sea en oposición, ¿no? Por ejemplo, Moreira, ¿no? Aunque me odia, ¿no? Lisha. ¿Por qué te odia el Pues me odian porque yo soy del Bronx, soy de los que les gritan, ¿no? Dorin, ¿no? Que su madre, ¿no? Que al final ni me hablan, ¿no? O sea, me odian porque yo soy del Bronx, de los que les está gritando. Bueno, a ver, para la gente que no sabe qué es el término Bronx, no sé si puedes explicar. Sí, lo que pasa es que hay como clasificaciones en el Congreso, ¿no? Entonces los que somos del Bronx somos los que estamos abajo y que estamos gritándole a los que suben a tribuna, ¿no? Entonces, pues yo soy del Bronx y pues luego les estoy ahí gritando y alegando. Y por eso es que ellos, ese odio de decir, está borracho, ¿no? Pues sí, porque, o sea, a ellos les conviene denostarme mi imagen política, mi investidura, pues porque yo sí les grito, pero también reconozco, ¿no? O sea, que son unos políticos muy hábiles. Incluso yo se lo había dicho a Mancilla, ¿no? Digo, o sea, eres un experto en lo que haces, ¿no? O sea, eres un porro que nos hace enojar a todos y que arma un relajo, o sea, la verdad, o sea, tú ves, o sea, sus participaciones, o sea, lo que sí no... O sea, no comparto es que le falte el respeto a los adultos mayores, ¿no? Porque le gritó al maestro Godoy que era un asesino. Entonces, pues el maestro Godoy tiene una investidura, no sé cuántas veces ha sido diputado federal y local gobernador de Michoacán. Y, o sea, no comparto eso, ¿sabes? Porque yo creo que a nosotros nos educaron para siempre respetar a los tatas, ¿no? A los ancianos, ¿no? O sea, tener ese respeto, ¿no? Hablarles de usted, ¿no?
pues nos educaron así. Sí, que es parte también de la misma deformación política que se ha visto. Y sí lo digo por Morena, pero no por Morena como tal, sino es más un tema global. Ya hoy en día la política ya no es de partidos, es de movimientos. Podemos llegar a ver un partido como Morena que hace 10, 15 años era impensable que tuvieran tantas gubernaturas, presidencias de la República, senadurías, diputaciones federales, locales. Lo vemos en un mismo movimiento ciudadano que antes se llamaba Convergencia, pero estos partidos, estos movimientos, como lo que puede llegar a pasar en Argentina con Javier Milei, que la figura del presidente es la misma que crea el partido, ¿no? En el poder, el partido político, pero también esta misma inmediatez y esta misma creación de movimientos tan inmediata, pues es lo que provoca también que ya la carrera política se torne a algo que ya ni se tenga que llamar carrera, ¿no? Digámosle así. ¿O tú cómo lo observas? Sí, o sea, porque mira, al final traes tu narrativa, ¿no? Yo justamente te comentaba, soy del grupo Araucarias. Ahorita he tenido 2 compañeros ministros en educación que fueron candidatos presidenciales, ¿no? Justamente ahorita en Colombia, un partido de derecha, que Claro. fue la compañera, que es conocida mía. También estuvo en Uruguay, que también es conocido mío, que fue ministro de Educación por la derecha. Nosotros, cuando a mí me toca ir a Washington, éramos creo que solo 4 compañeros que veníamos de gobiernos de Morena. Todos los demás eran del PRI, del PAN, de los ministros en educación que había. Y que bueno, también hemos compartido el tema de la gran necesidad de la transformación educativa que se tiene que dar, del desarrollo, y de igual manera tener claro, ¿no? Que ¿para qué quieres educar? ¿Para la libertad o para la opresión? Claro. Ahora, señas, en ese 2024, donde ya habías tomado, ya te habías separado de tu cargo como secretario de Educación, ¿por qué fue que te separaste de tu cargo? Pues porque yo quería aspirar a la Diputación Federal. Ya desde ahí empezaste a dejar a un lado lo que fue la administración pública, enfocarte ahora sí que ahora sí que en tu figura como operador político, pero también lo que ocurrió en Morena, en esa interna, yo creo que también ocurrieron 2 episodios para la actual gobernadora Rocío Nale, que fue la interna de Morena y después la campaña. ¿Cómo se vivió el tema de la interna desde tu perspectiva, siendo también actor, pero también siendo espectador de estos movimientos que decías, bueno, a ver, ya habíamos como que acordado algo, ¿no? Que era cerrar filas, apoyar a Rocío Nale, pero por el otro lado veías a un poderoso en ese entonces secretario de gobierno o ex secretario de gobierno ya para ese entonces. ¿Cómo observaste la interna de Morena y cómo fue esa cerrazón de filas, digámosle así, en favor de Rocío Nale? Fíjate que yo creo que la más difícil fue la campaña interna, ¿no? O sea, esa fue la más complicada. Por encima de la campaña de la... Claro, sí, por supuesto, porque, por ejemplo, pues ya venía un Pepe muy desgastado, ¿no? De cuántas campañas, pero pues teníamos un poderoso secretario de gobierno que tenía, pues, o sea, ahora sí que como tentáculos en todos lados, ciertos alcaldes que lo apoyaban al 100%. Bueno, ciertos o cientos, ¿no? Entonces, sí, o sea, no, yo creo que lo único de la campaña de ahí con Pepe es que ofendieron mucho a la gobernadora, ¿no? O sea, fueron muy misóginos, pero la más difícil fue la interna, ¿no? O sea, la interna por la guerra sucia, ¿no? Guerra de lodo que le armaron, ¿no? Pero pues salió avante y todos nos sumamos y cerramos filas y hoy tenemos a una gobernadora que está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Esa campaña del 2024 de los candidatos a gobernadores, ¿cómo la calificas? ¿Cómo la viviste también? Porque yo creo que esa campaña vimos de parte del PRI, de parte del PAN, no tanto un movimiento ciudadano, pero Movimiento Ciudadano fue ahí donde despuntó a nivel nacional, pero observamos demasiado aire y poco trabajo territorial, pero no llegaron en un momento con ese tanto de trabajo de aire a llegar a pensar y decir, puta, ¿sí la vamos a librar o no? Fíjate que hubo algo bien raro, que por ejemplo, no la mayoría de la sociedad, pero los empresarios, o sea, en todo el estado de Veracruz,
sí le apostaron a que ganara Pepe, ¿eh? Y se la creyeron. Él les vendió con encuestas falsas, que es lo que comentan, que les llevaba encuestas falsas y que le entraron a la campaña de Pepe, ¿eh? O sea, los empresarios, te digo porque, bueno, yo soy de una zona donde hay bastantes empresarios, que es Córdoba, estaban convencidos que iba a ganar Pepe, ¿no? Pero pues nosotros abajo, a ras de piso y con la gente, Si traían el termómetro. sabíamos que iba o sea, a despuntar. Brutal, ¿no? Fue más de 1 millón de votos, ¿no? A que le ver, llevó de ventaja. traían el termómetro, pero yo creo que nunca llegaron a imaginar ese resultado que tuvieron. Bueno, es que también te voy a decir algo. Nosotros, pues también en temas de encuesta, ¿no? Somos profe. O sea, nosotros también hacemos ese trabajo. O sea, al final es estadística, ¿no? Y hacíamos mediciones y nos dimos cuenta que iba a haber ese resultado. O sea, no pensamos que tal vez el millón, no, pero sí 800,000 votos y creímos que íbamos a sacar de ventaja. Fácil, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí mismo me estás diciendo que sobrepasó las mismas expectativas que traían. Bueno, pero no estamos diciendo que, o sea, No lo estoy diciendo por algo. 1 millón y tanto, Sí. ¿no? O sea, Ahora, ese día de la elección, quiero pensar que no ni pudieron dormir sobre todo del impacto y de la emoción que tuvieron, ¿no? En ese 2 de junio. sí, la verdad siempre es una gran satisfacción el ver que llegue una compañera, una camarada, un compañero a ocupar esos espacios y al final creemos que es algo, o sea, así como siempre lo dijo Andrés Manuel, ¿no? O sea, el poder se vuelve en virtud cuando se pone al servicio del pueblo. Ahora, hay un personaje también dentro de esta misma historia de Morena a nivel estatal, que es el actual senador Manuel Huerta. No solamente se está viendo con estos choques con el actual gobierno del estado, sino también le tocó al mismo Cuitlagua García siendo gobernador. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Tú bajo qué trinchera o bajo qué perspectiva observas este tipo de choques de fuego cruzado que, bueno, te dio un llegue en este último del yate? ¿Cómo observas el papel de Manuel Huerta dentro de Morena? Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el tema? Que Manuel no evolucionó. O sea, Manuel siempre fue del Bronx, igual que yo. Pero hoy somos gobierno. Entonces, si por ejemplo él, ¿no? O sea, que lo que él hace es una estrategia, ¿no? Para tener su capital político y decir, ay, Rocío está haciendo esto mal. Y yo soy distinto, ¿no? Y no, eso no es así. Todos somos del mismo Morena. Y al final, si él no entiende que si sigue golpeando a la compañera, nos debilita como partido. Y él, pues yo soy aparte, ¿no? A ver, tú eres de Morena, perteneces a un grupo. O sea, no eres solo tú. O sea, al final la colectividad yo creo que es algo que pues él no lo tiene presente. Un servidor, pues vengo, ¿no? De la lucha magisterial, vengo de la CENTE, nuestras asambleas eran en colectivo, todas las determinaciones en colectivo. Pero también al momento de estar en el poder, digo, no lo digo por ti, pero lo digo por cualquier persona, te llega a comer la cabeza. Sí, pero también te voy a decir algo. A ver, hay una frase, ¿no? Que decía el compañero Andrés Manuel, ¿no? Decía que el poder, ¿no? Dice que a los tontos, ¿no? Los marea, ¿no? Y a los pendejos los enloquece. Entonces, justamente, ¿no? O sea, tú debes de saber, o sea, cómo, ¿no? Mediar el tema del poder, cómo ocuparlo en favor del pueblo. Y pues bueno, creo que es complejo, ¿no? Y de igual manera, ¿no? O sea, como lo decía Maquiavelo, ¿no? O sea, ¿qué quieres, no? Ser temido o amado. Y si lo ves en la política, ¿no? O sea, yo creo que... Que las dos formas son las vías también de aplicar el poder. Sí, porque yo creo que está vigente, ¿no? Después de cuántos años Maquiavelo continúa vigente en el tema político. Pues es que la política cambian los personajes y cambian los colores, pero la política es la política. Entonces, al final si encuentras el punto medio, ¿no? Ese punto medio de, ¿no? Amado y temido, al final creo que es donde puedes ir transitando, ¿no? ¿Quiénes consideras que son tus mentores en el ámbito político? No, pues es que fueron, o sea, la verdad, Juan José Ortega Madrigal, que fue secretario general de la sección de Michoacán, el compañero Rubén, secretario general ya murió, estuvo preso, ¿no? Después de que salió preso, igual que cuando nos metieron a todos los metieron a la cárcel, ¿eh? A Juan José, a Rubén,
y a un servidor, a Chico, que también fue secretario general, y otro compañero ahorita que también es diputado. Que está Pero tú conmigo. cuando estuviste en la cárcel, ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel? No, bueno, Fue estuve rápido. como 14 horas, pero Ya. compañero Rubén estuvo como 4 meses. Oye, señor Yacen, y bueno, así como observas hoy en día el panorama político de Morena, donde observamos muchas fracturas, muchas divisiones, definitivamente al paso que van, yo creo que hasta les dan unos obsequios a la oposición en el aspecto de decir, mira, por acá estamos peleados, mira, por aquí tenemos esta fractura. ¿Cómo crees o cuáles crees que tengan que ser los pasos de Morena, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, para poder llegar a unificarse? Porque definitivamente al momento de estar en el poder es muy complicado tratar de serenar a cualquier persona, ¿no? Teniendo todo este armamento. Pues yo creo que es lo que tú comentabas. Al final nosotros tenemos que fortalecernos porque la oposición pues está derrotada. Pero quienes estamos en el poder somos los propios morenos. Si nos seguimos golpeando uno a otro, denostando el trabajo de uno a otro, pues al final denostamos al partido. Y la gente lo que dice pues son lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que criticaban, es lo mismo por lo cual luchaban. Y pues entonces tenemos que salir en una unidad morena del partido y seguir construyendo la transformación. Ahora, Yacen, digo, te lo tengo que preguntar. Definitivamente, dentro de estas denostaciones o dentro de estos ataques que se ha visto a tu persona, se vio la semana pasada en el mismo Congreso Federal, estos ataques y estas clasificaciones que te dicen stripper. ¿Tú qué piensas? ¿Qué respuesta das a ello? No sé si ya hayas platicado anteriormente de si fuiste stripper, no fuiste stripper. ¿Qué opinas acerca de ello? Fíjate que nunca había yo, pues nunca me lo habían preguntado así como tú, ¿no? Yo creo, ¿no? Así tan directo ni de frente. Yo, sí, efectivamente, sí fui stripper. De chavo, cuando estaba estudiando en la universidad. Pero también como así, fui stripper, también fui botarga del doctor Simi, ¿no? Entonces, los conjuntaba yo, ¿no? Era yo botarga del doctor Simi y apenas si me alcanzaba para pagarme la universidad porque pues era privada. Ya tenía yo a mi hija. Y O sea, ¿qué edad tuviste a tu hija? a los 16 años. Entonces yo estaba muy chavo, ¿no? Me tocó mucha explotación laboral, ¿no? Yo trabajé de albañil, trabajé de mesero, pues cuando había un colado, pues me lo echaba yo, o sea, de nada, ¿no? Pues porque al final, o sea, cuando uno no tiene una preparación profesional, pues encuentras chambita de lo que haya, ¿no? O sea, lavando baños, en los antros, ¿no? En las cantinas, de mesero, en los restaurantes. Vendía yo también, se llama sobado, que es fotos, los que toman una foto en la fiesta y luego llegan a vendértela. Ajá. Yo trabajé también de eso, trabajé en una cristalería. O sea, tuve muchos trabajos. Vendía yo santos, o sea, en una mochila, ¿no? Iba casa por casa. Ahora sí como con el periódico Regeneración, Sí. iba yo vendiendo santos, ¿no? Casa por casa. Entonces yo vengo de abajo y de la cultura del esfuerzo. Cuando hago mi examen, obtengo como tal mi plaza, ¿no? Me evalúo. Mi mamá es maestra. Llego como tal a obtener mi plaza. Pues desde ahí donde dije, no, pues... Ahí fue donde ya te estabilizaste. Fue un instrumento, ¿no? Que me llevó a pagar esto. Renuncio también a la farmacia de similares, que también agradezco mucho todo el apoyo, ¿no? Que me dieron mis diferentes supervisores de la empresa para dejarme estudiar el sábado. Porque fíjate que yo tuve un supervisor que, por cierto, me caía muy mal. Porque yo tenía un horario, ¿no? El sábado yo llegaba, por ejemplo, de 2 a 8 de la noche y cubría mi horario, ¿no? Y ya descansaba el domingo, ¿no? Entonces, este supervisor me empezó a forzar, primero que nada, a llevar mis boletas, ¿no? De mis calificaciones, ¿no? Y yo me enojaba porque decía, oye, pues si el que se paga la escuela soy yo, o sea, la empresa no me da ni un peso para pagarme la universidad, ¿no? Pero él me hizo que esforzarme, ¿no? Primero que nada, iba yo bien en la escuela, ¿no? O sea, tener buenas calificaciones y de igual manera, pues a dedicarle, ¿no? Que mi día de descanso, que era ya el sábado,
fuera yo a la universidad sin presión, ¿no? Y ya. Pero vaya, ahí me relatas una historia como si fuera una persona de 20 años, 25 años, pero 16 años estás en secundaria. No, y ahí, o sea, cuando estoy hablando esto, pues yo iba en la universidad. Ya. O sea, yo ya cuando entré a la universidad entré de 20 años y salí de 24. Entonces, prácticamente, después de todos estos trabajos en los que estuviste, donde ya te empezaste a estabilizar fue cuando ya tuviste la plaza. Sí, o sea... La plaza de maestro. No, fíjate que no, a mí, por ejemplo, yo cuando terminé de ser maestro, fue por una situación que, pues, a mí, mi hija, ¿no? Me dice, no, pequeña, ¿no? Papá, es que me da vergüenza lo que te dedicas, ¿no? Tenía 9 años, mi hija, ¿no? Y le mando un saludo a mi Dari Escobar. Y entonces eso hizo que mi vida cambiara, ¿no? Y al final, porque yo en ese tiempo, ¿no? O sea, entre la farmacia y entre lo que yo trabajaba bailando, yo ganaba 50,000 pesos al mes. Y cuando entro de maestro, llego a ganar 4,500 a la quincena, ¿no? Entonces, al final, ¿no? O sea, es complejo adaptarte de ganar mucho a ganar cierta cantidad, ¿no? Yo creo que siempre te adaptas a ganar más, ¿no? Pero nunca de ganar más a vivir con un presupuesto menor. Ahora, Senyasen, yo creo que hoy en día, en pleno 2026, después de los cargos que has tenido, digo, yo lo digo como una opinión personal, más allá de tema de colores o más allá de tema de simpatías políticas o no, pues yo creo que definitivamente se tienen que agarrar con orgullo cualquier trabajo, porque no mataste a alguien, tampoco vendías drogas, una cosa u otra, y al final del día era para llevar el sustento a la casa, ¿no? Después de ser padre a los 16 años y tenerte que aventar responsabilidades que a cualquier niño a los 16 años, pues que apenas están viendo qué videojuego jugar, ¿no? O qué tenis comprarse, pues yo creo que un tema más que sentirse ahora sí que humillado, es en realidad todo lo contrario. Sí, o sea, a ver, yo no tengo ninguna situación, ¿no? Si no es como te lo dice, ¿no? O sea, la verdad, o sea, porque al final te voy a decir algo, a ver, o sea, yo sé, ¿no? Tal vez mi actuar no fue el correcto con el diputado Mancilla, pero también, por ejemplo, a ver, a cualquier jarocho o a cualquier veracruzano, imagínate cómo hubiera quedado yo ante la nación, a mi estado, Veracruz, el que llegue alguien y te rete y yo le diga, ay, no, es que no puedo ser violento, o sea, y justamente mucha gente, no hay opiniones encontradas, ¿no? Dicen que está mal, ¿no? Que el ejemplo a los niños, sí, yo lo sé, pero también el decirles, ¿no? O sea, a ver, algunos, en algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la región de las altas montañas, entonces, el darte un trompo, ¿no? Cuando estaba chavo era algo normal, ¿no? O sea, yo siempre fui peleonero. O sea, quien me conoce y de toda la vida sabe que siempre fui peleonero y que siempre me peleé en la primaria. Bueno, que hay que aclarar que no es para darles tampoco consejo no, a los no, niños y decirles también sean peleoneros, ¿verdad? No, pero es que mira, a ver, o sea, no es eso, o sea, pero por ejemplo, yo desde niño, por ejemplo, a ver, practiqué karate-do, lima lama, box, jiu-jitsu, muay thai. Oye, no te vayas a poner ahorita como el Alfredo Adame. Entonces, o sea, toda mi vida, o sea, yo jugaba fútbol y siempre terminaba peleándome en los partidos, ¿no? Entonces, cuando me enfocan a estas disciplinas de artes marciales, es cuando, pues, tú dices, a ver, o sea, tú no eres para jugar fútbol, ¿no? Tú eres para practicar artes marciales. Y también eso no tiene que ver, porque, mira, yo toco el piano, toco la guitarra, canto, o sea, también llevé clases de solfeo, fui parte de la rondalla, ¿no? Primera voz en la universidad. O sea, en el tema también mi abuelo era pintor, muralista. O sea, yo vengo de una familia en la cual también, ¿no? O sea, el arte, la música, porque la música nos hace sensibles, ¿no? Al final yo también, o sea, como te digo, toco el piano, la guitarra, canto, y siempre eso también te lleva a una formación integral. El ser buen atleta también no quiere decir que seas mal estudiante. Y también, pues yo, pues, la verdad siempre me ha gustado estudiar. O sea, más que nada eras hiperactivo. Sí, o sea, a ver, yo actualmente tengo una licenciatura, 2 maestrías y estoy a 90% de terminar mi doctorado en educación. Oye, Senyasen, ¿y cuando ocurrió todo esto, qué te decía tu hija? ¿Que no te regañaba o qué? ¿O qué te decía? ¿De cuál, perdón? De todo este tema en el Congreso que se vivió. Sí, lo que pasa es que mi hija es politóloga.
Entonces, pues, o sea... Oye, ahí sí no necesitas ningún columnista que te esté madreando ahí Y llegando a la entonces, casa. pues, mi hija, la pequeña también, ¿no? O sea, no, y te voy a decir algo, ¿sabes qué es lo lamentable, Rodrigo? Que en el tema político al final dices, bueno, el político, pues sí, pero la familia, ¿no? Porque, por Ah, no, ejemplo, bueno, eso siempre. a mi hija ahorita, la pequeña, le han estado haciendo bullying, ¿no? Sus compañeros, sus maestros, ¿no? Qué lamentable que sus maestras y maestros le hagan bullying a una pequeña que está en primaria, en 5º año. Eso, la verdad, es lamentable. Pues obvio, ¿no? En el tema, nosotros somos cuidadosos en el tema del manejo de redes sociales Claro. con ella, pero también esos comentarios, ¿no? Lastimosos, porque al final no, o sea, a mí no me importa lo que digan de mí, o sea, Sí, nunca no. me ha importado, ¿no? No, y al final del día, al estar en la política y al estar en la administración pública, pues a eso te prestas. A eso te prestas, al escrutinio público, porque al final del día, al estar administrando como te tocó como secretario de Educación tantos miles de millones de pesos, pues cualquiera como veracruzano podemos decir si nos gustó o no nos gustó tu trabajo y te tendrás que aguantar. Claro, como persona política. Ya el tema de la familia, pues es otro tema que no. Sí, No. mira, y yo por eso agradezco en verdad mucho el posicionamiento del coordinador Ricardo Monreal, porque al final él dice, no, es un hombre respetable de familia, fue secretario de Educación, y yo fui con él y dije, a ver, coordinador, aquí está mi termo, o sea, ve qué tiene, ¿no? Es café. O sea, veme, o sea, si quieres mandar a enfermería a traer el tema de un alcoholímetro, porque ellos tienen ahí, adelante, o sea, yo no tengo tema. O sea, pero 32 horas sin dormir es algo inhumano. Y te voy a decir, ¿sabes también por qué? Porque yo le había ido a decir antes al coordinador, antes de que sucediera lo de Mancilla, le fui a decir, a ver, coordinador, ya ejerzamos la mayoría en la votación, ya estamos desgastados. Sí, o sea, a ver, ¿para qué se hizo la mayoría legislativa? Para plancharlos, ¿no? O sea, ¿por qué escuchar 32 horas de su basura que nos vienen a decir que narcopolíticos, que la presidenta, que la gobernadora nacional, o sea, a todos los gobernadores que pasan a ofender? Entonces, a ver, ya, ¿no? O sea, ¿por qué nos desgasta hasta ese punto, no? Y yo le había comentado antes al coordinador, le había yo comentado a la propia gobernadora, le dije, gobernadora, ¿cuántas horas tenemos ya? Y no quiso ejercer la mayoría. No, o sea, al final nos fuimos hasta la última participación. Que yo creo que ahí es donde dan el ejemplo, señor. Ahí es donde dan el ejemplo al final del día, porque ustedes como Morena, y ahora sí casi que te voy a andar regañando, ustedes como Morena llegaron al poder siendo oposición y siendo esa voz que siempre quisieron silenciar los del oficialismo. Y el hecho de que lleguen al poder, y a pesar de que digan la sarta de cosas que digan en el PRI, en el PAN, en Movimiento Ciudadano, ustedes tienen que dar el ejemplo de lo que en su momento ustedes se quejaron como oposición. Sí, pero a ver, hay un momento en el punto de quiebre, y te lo voy a decir por qué, porque justo cuando yo le dije, oye, gordo, no seas Juan Escutia, ¿no? O sea, Mancilla se encabronó porque yo le dije, a ver, gordo, te vas a caer, y justo es eso, mira, a ver, suben, descuelgan las lonas gigantes con la banda presidencial narcopresidenta, o sea, y Andrés Manuel narcopresidente, ¿no? Y en ese momento no había tantos compañeros porque eran como las 6 de la mañana, unos se fueron a dar un riego, ¿no? Se fueron a bañar para despertar, y no había tantos, incluso algunos subieron y se jalonearon la puerta para poder quitar las lonas. A ver, ¿te acuerdas que yo tuve fracturado un pie apenas hace unos meses? Sí. Bueno, yo estaba con mi hija Darian Escobar, en un concierto de Linkin Park, que fue del Corona Fest, y estábamos en la parte donde están los palcos, y entonces llega una chava muy tomada, se pone enfrente, llega otro chavo con ella, da el paso y se la lleva. Pero te estoy hablando que estábamos a 12 metros de alto. Entonces cuando se van, yo los agarro, pero me trabo, ahora sí que del barandal con el pie y me lo fracturo, ¿no? O sea, estaban pesados, ¿no? Los jalo. Y ya, ¿no? Ya iban muy tomados. Y esto, por ejemplo, lo hago de referencia porque imagínate un jaloneo en el o sea, que son 3 pisos de la cámara hasta arriba donde están las butacas. Si alguien se cae, se mata, ¿eh? O sea, está altísimo. Entonces yo por eso dije, gordo, no te crees Juan Escutia, ¿no? O sea, nadie te va a rendir honores, ¿no? Porque si te caes en un jaloneo. Sí. Entonces,
evitar eso con temas de protección civil y pues de ahí empezó, ¿no? O sea, ya desde que le dije ahí gordo, pues se enojó. Bueno, y ya no me dijiste qué te dijo tu hija. ¿De cuándo, perdón? De la hija que estudió, que es politóloga. Dariana Escobar. Pues nada, me dice que, ay, papá, es que... Y ya me empieza a dar sus fundamentos, ¿no? Digo, bueno, pues tú eres politóloga, yo soy comunicador y soy maestro, ¿no? Entonces, pues ahí vamos encontrando un punto medio, ¿no? En los consejos. Es la que te jala las orejas. Sí, la verdad, sí. Oye, Senyacen, pues bueno, la verdad que muchas gracias por acompañarnos, espero que te la hayas pasado bien y creo que también es importante el hecho de que veamos quiénes son las personas que están en el oficialismo, quiénes son las personas que están en el poder y conozcamos ahora sí que todas las aristas de su vida, porque más allá de las propuestas legislativas que tú tengas o más allá de las propuestas o acciones que hiciste en su momento como secretario de Educación, yo creo que es importante conocer la persona, porque conociendo a la persona es conforme podemos llegar a estar tranquilos o podemos llegar a estar preocupados de quién nos gobierna. Eso ya la última decisión y el criterio lo tendrán los espectadores, pero sobre todo gracias por abrirte en este espacio y digo, espero que te la hayas pasado muy bien y sobre todo, digo, repito, más allá de si son de Morena o del PAN o del Verde o de MC, yo creo que también es de reconocer el desarrollo de una persona, el desarrollo y sobre todo el crecimiento, dejando a un lado la política, el crecimiento como humano, ¿no? Porque al final del día es un ejemplo que se les da a los hijos que, bueno, en tus primeros años pues fueron y hasta la fecha son el impulsor para hacer lo que haces, ¿no? Sí, pues ya soy abuelo, ¿no? Ya es mamá, mi hija. Y fíjate que ahorita aprovechando, ¿no? O sea, a ver, yo traigo trabajando un tema legislativo muy fuerte. Soy de la Comisión de Cambio Climático y traigo una propuesta legislativa en tema de celdas de rellenos sanitarios. O sea, ¿a qué quiero llegar? El tema de las diferentes, el gran problema que se tiene a nivel como México es que nosotros estamos 30 años atrasados con el tema del manejo de los residuos de basura comparado con España o con Italia. Entonces, la gran problemática es que, por ejemplo, la basura se entierra. Entonces, hoy en día hay ya como tal tecnología para minar. Minar no quiere decir explotar, ¿eh? O sea, así es el término. Pero para tratar esas celdas que ya están clausuradas, convertirlo en CDR, que es combustible de residuo, y de esto vaciarlas, y son lugares ya impactados con los cuales se puede lograr, en este sentido, que también un aprovechamiento si del 100% de la basura, hablar que el 70% lo puedes valorizar y solo enterrar el 30%. Entonces, es una iniciativa de gran trascendencia. Estamos hablando de 30 años que nos llevan como tal los países que acabo de mencionar europeos y que la voy a llevar al pleno. También el comentarles que esto va en función también del calentamiento global, del cambio climático, y que nos puede poner en gran auge, tanto a nivel nacional como también en el estado de Veracruz, si se llega a retomar, porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que ahorita está teniendo, te pongo como ejemplo Querétaro, fue que donde tiene su centro de transferencia, donde tiene su relleno sanitario, empezaron a poblar. Entonces, si trabajaban 24 horas actualmente por la población que se fue dando, ya trabajan solo un turno de 8 horas. No, y sobre todo, digo, más allá de estar apegado a la Agenda 2030, definitivamente es un tema que impacta directamente a los municipios, unos municipios que aquí en Veracruz pues cambian cada 4 años y aún así para muchos es corto el tiempo, pero también a nivel nacional son periodos tan cortos de 3 años que los principales responsables del manejo de residuos pues también terminan siendo los mismos municipios, pero tanto cambio, sobre todo en tan corto tiempo y sin tantas facultades, que yo creo que eso tendría que también ser agenda de Morena, el fortalecimiento del municipalismo, que en vez del fortalecimiento del municipalismo ha sido un federalismo, lo que se ha impulsado, que ese es otro tema, pero a lo que voy,
a que hoy en día los únicos que pueden llegar a hacer el cambio es desde niveles estatales y federales, para que en el momento en que lleguen estos alcaldes, estos presidentes municipales, tengan herramientas para poder llegar a dar resultados a la misma población. Pero también es gran importancia de ustedes como legisladores y gran importancia desde la federación y desde el estado el atacar estos problemas. Lamentablemente muchas veces se deja a un lado porque no se capitaliza políticamente como muchas otras acciones, pero sin embargo en el mediano y largo plazo son esas acciones que están a la sombra, son discretas, pero cambian completamente al Estado. Pero es que te voy a decir algo, por ejemplo, en el tema de que estamos hablando del manejo de residuos sólidos urbanos, o sea, no tendrían el presupuesto de los ayuntamientos. Si tenemos un ejemplo que se hizo de GAM, de la Gustavo Madero. Por ejemplo, la Gustavo Madero está diseñada para manejar esto que te hablo del aprovechamiento, 1,200 toneladas por día. Entonces, estás hablando que esto puede ser tal vez un cierto número de 40, 50 municipios que tenemos en el estado de Veracruz. Entonces, sería imposible para un ayuntamiento manejar esto, ¿no? Entonces, el fortalecer esto que te digo, esta iniciativa legislativa que un servidor viene trabajando, es dar pasos firmes, ¿no? Al final no tenemos tanto la voz como tal, como legisladores, no puedes pasar a cada rato, pero cuando pases, ahora sí que golpes certeros y que sean en beneficio de la sociedad. Sí, y sobre todo constructivos y no destructivos. Pero Señacen, muchas gracias por acompañarnos, espero que te la hayas pasado bien. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Rodrigo Cruz y los dejo siempre en sintonía.